Muy buenas a todos nuevamente, el día de hoy, 11 de junio del 2020, con la segunda opinión del doctor Manolo. Mucha atención a lo que va a pasar el día de hoy, porque tenemos un tema polémico. ¿Vivimos una doble moral en Estados Unidos? Bueno, con un título muy sugestivo se escribe este comentario: ¿por qué los afroamericanos o black americanos no respiran en Estados Unidos? George Floyd se había contagiado de coronavirus, le habían despedido del trabajo como consecuencia de la pandemia y murió bajo la rodilla de un policía blanco. La historia de este hombre de 46 años, cuyo nombre y agonía han dado la vuelta al mundo, se pierde en la selva de estadísticas que cuentan lo que hoy significa ser un negro en Estados Unidos. Medio siglo después del ocaso de las leyes de segregación, más de 150 años después de la abolición de la esclavitud y logradas cuotas tan simbólicas como las de un presidente afroamericano, blancos y negros no viven la misma vida y en muchos casos, en sentido literal, no habitan el mismo trozo de tierra. Los primeros siguen ganando más dinero que los segundos, gozan de mejor salud y tienen mucho menos probabilidades de acabar sus días en el suelo retenidos por 4 agentes de policía durante 8 minutos y 46 segundos mientras claman en público: no puedo respirar. Este fue el final de Floyd, el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis, en el estado norteño de Minnesota. Un caso de brutalidad policial que ha encendido la oleada de protestas contra el racismo más generalizado e intenso desde el asesinato de Martin Luther King, traspasando incluso fronteras. Su nombre es el último de una larga lista de muertes incomprensibles a manos de fuerzas de seguridad, la manifestación extrema de un sesgo racista que sobrevive en el consciente e inconsciente de este país, un tipo de segregación distinta de la legal, económica en buena medida, que se mantiene con el paso de las décadas. El viernes anterior, las bolsas celebraban un sorprendente buen dato de empleo en Estados Unidos. La tasa de desempleo había menguado en mayo del 14,7% al 13,3%, gracias a los primeros compases de la reapertura del país. Para los afroamericanos, en cambio, era más alta y además seguía subiendo del 16,7% al 16,8%. La reforma de derechos civiles hizo a los descendientes de la raza negra ciudadanos completos. Eliminaron la segregación sobre la ley, pero no bastaban para combatir la injusticia social que es la base de esta situación. Esto no es nuevo. Ya Martin Luther King quiso cambiar la naturaleza de la lucha en esa dirección. La ley de derechos civiles cambió muchas cosas, pero los problemas de discriminación racial y de injusticia económica han seguido allí, y las fuerzas de seguridad han servido de cobijo para los reductos del supremacismo blanco. Vamos a pasar una entrevista al respecto. Esto lo señaló Kevin Gaines, profesor de Derechos Civiles y Justicia Social de la Cátedra Julian Bond en la Universidad de Virginia. Los antepasados de Melissa Short Colón llegaron a la colonia de Maryland en 1676 y seguimos hablando 300 años después de este tema. En 1838, los líderes jesuitas de la Universidad de Georgetown vendieron a la familia en un lote de 272 esclavos para hacer frente a los apuros económicos de la institución, hombres, mujeres y niños que fueron embarcados en Washington y entregados a sus nuevos dueños en la sureña Luisiana. Allí nació 4 generaciones en 1954, Melisande. 3 meses después de que llegase al mundo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas, pero ella siguió yendo a clase separada de los blancos. Cuando tenía 10 años, un domingo por la mañana, 4 miembros del Ku Klux Klan volaron una iglesia baptista y mataron a 4 niñas negras. Al cumplir 14 años, asesinaron a Martin Luther King. En 2016, tras una prueba de ADN y la comprobación de varios documentos, conoció la verdad de sus orígenes. Por aquel entonces, la misma Georgetown había vendido a una familia y rendía cuentas con el pasado, reconocía su historia esclavista y le ayudó a matricularse en un centro dentro de un programa de apoyo a familias de aquellos esclavos de ese entonces. La brecha se agranda.
Un puñado de datos ilustran de forma muy clara la brecha que aún separa a los negros y los blancos. En el 2018, hace poquito, según las oficinas estadísticas del Censo de Estados Unidos, la media de ingresos de una familia negra que se situaba en $41,361, más de 3.600 euros, y había crecido un 3,4% respecto a la década anterior. Para los blancos no hispanos, los ingresos medios alcanzaban a $70,642, más de 62.000 euros, con un aumento del 8,8% en el mismo periodo, es decir, respecto a los niveles previos a la Gran Recesión. La diferencia era muy grande. En patrimonio, escuche, la diferencia entre unos y otros es muy similar a la que había en 1968, el año de las grandes revueltas que tanto se recuerda en estos días. Una familia negra de clase media acumulaba una riqueza de unos, estamos hablando del 68, $6,674 era su patrimonio, y una blanca de unas tenía 70,768. Bueno, según los datos de la encuesta de servicios financieros recogida por The Washington Post, que descuentan el efecto de la inflación, es decir, el aumento de precios, en el 2016 la familia negra cuenta con unos $13,000, algo más de 11.000 euros para los que nos escuchan o nos ven en Europa, y la blanca con 149,703. La diferencia ha crecido. Estas desigualdades se reflejan en la salud. Las estadísticas del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la Administración CDC, por sus siglas en inglés, muestran que los negros de entre 18 y 49 años tienen 2 veces más probabilidades de morir de una enfermedad cardíaca que los blancos, y los de entre 35 y 64 años tienen un 50% más de posibilidades de sufrir hipertensión. Esa es la realidad entre blancos y los que no son blancos, en este caso la raza afroamericana, o llamamos también no angloamericana, pero sí ya nacido en Estados Unidos después de la tercera generación. Vamos a pasar hoy un video que se hace, un colega periodista le hace una entrevista a un supuestamente supremacista blanco. Bien, ahí nos vamos a dar cuenta de lo que realmente se vive en este país. Lo que usted ve o escucha en noticias fuera de este país no es lo que está pasando realmente. La realidad es diferente, y ahora, si estamos listos, podemos empezar a escuchar la entrevista, y eso nos va a dar la pauta de cómo es la realidad aquí. So we want to live in a white-only country? Not necessarily white-only, but a country that is clearly based on a European model in which whites will basically remain the overwhelming majority in perpetuity. Okay, how do you achieve that? Well, that's an excellent question. Donald Trump has got some first good steps in mind. He wants to make sure no more illegal immigrants come into the country, and he wants to make sure that all illegal immigrants here go back. He wants to end birthright citizenship. He wants to put at least a temporary ban on Muslim immigration. What happens with Asians? What happens with African Americans? What happens with Latinos? What happens to my You presented people? me with a very limited view of the United States. You're saying the United States is a place anybody can come and turn it into anything you want, and the people who built this country and established its institutions, if they glimmer away, so what? You are promoting a process that will reduce my people to a minority. You want more power for Latinos. That comes at the expense of my people's power. We're 17% of the population, Right. and we only have 3 senators. So therefore, we don't have the political representation that we deserve. And you want more and more and more. Of course, because we only have How 3 much? senators. How much political? At this point, 14 senators. And 50 years from now, how many would you like? Let's talk about 50 years from now. In 2044, Yes. white, non-Hispanics will become a minority. Yeah. Is that what you're afraid of? Mr. Ramos, it's fantastic for you, for my people to lose power and become a minority. That's fantastic for you. How does it feel for Because me? it is our country. Our country, our... It is our country. Don't you think we both have the same rights in this country? I think that despite this nonsense in the Declaration about anybody being anywhere, Excuse me, white you people, don't white think people... we are all created equal? No, what you want to do is change this country into an entire nation in which white people become refugees in their own land So you know- if your vision comes You through. don't want to live alongside Mexicans.
Now, why is it wrong for me not to want my neighborhood to change? If my neighborhood is European, if my neighborhood they don't keep chickens in the backyard that crow at 3 in the morning. What are you talking about? That's a complete stereotype. That's a complete stereotype. Yes, and stereotypes are all true. That's a racist stereotype, what you're saying. Oh, racist! Give me a break. What are you going to do with the thousands of Muslims, We certainly. American citizens, who are serving in the military? I'm sure that we just couldn't possibly survive with all those Muslim Navy Rangers. Yes, I'm sure that's true. That is not right. No, I'm And talking you about cannot make Muslim. fun of people who are saving our lives. They want special holidays and special food. So if you don't like their religion, you don't have to join them. That's fine. No, but, they are- but, wait, but I'm also, not- but you can't discriminate against them simply Of because course. you. Of course, anyone should have the right to discriminate against anyone he wishes. And the point is, But not you know, not by the law, Mr. Taylor. You can't do that. I think the law is absolutely incorrect. Do you feel that whites are superior or I more think, intelligent than blacks? I think on average, whites are more intelligent than blacks, and North Asians are more intelligent than whites. How can you say that? How can you think otherwise? Mr. Taylor, What what are you? difference would you have to think that a pygmy is, on average, is just as intelligent as a Dane? Why would you think that? The entire record of history is completely consistent with the assumption that black Africans are less intelligent on average than Asians or Caucasians. That's absurd. That's No, no, no. repugnant and Wait, absurd. Repugnant to you? Yes, of course. Why would you even entertain the possibility that on average a pygmy is as intelligent as a The Japanese? comparison that you are trying to make, it is simply impossible because of historical circumstances, because of economic conditions, because of the No movement. excuses. We have to be willing to say to all those who are non-European, we wish you well, but this territory is for us. And sorry, we have the right to be us, and only we can be us. So you want me to leave? Under certain circumstances, yes, we would ask you to go. Unless whites are prepared to exclude people, then they will be shoved aside. That is the fate which I will fight until my last breath. Bueno, ya vieron ustedes el video, ustedes pueden juzgar, tenemos diferentes opiniones. En nuestro siguiente segmento con la teóloga Marta García vamos a analizar este tema desde el punto inclusive de vista espiritual. Pero ahora aquí tenemos la foto de la Corte Suprema que acaba de sacar un comunicado que dice: estimados miembros de la comunidad judicial y jurídica, los eventos recientes nos obligan a unirnos unos a otras cortes supremas estatales de todo el país para abordar nuestra comunidad legal. La devaluación y degradación de las vidas negras no es un evento reciente, es una injusticia persistente y sistémica que procede a la fundación de la nación. Pero un evento reciente ha llevado a la vanguardia de nuestra conciencia colectiva un hecho doloroso que es para muchos de nuestros ciudadanos conocimiento común. Las injusticias que enfrentan los estadounidenses negros no son reliquias del pasado. Continuamos viendo la vigilancia racializada y la presentación excesiva de los estadounidenses negros en cada etapa de nuestro sistema de justicia penal y juvenil. Nuestras instituciones siguen afectadas por los vestigios de la esclavitud, las leyes de Jim Crow que nunca fueron desmanteladas y las decisiones judiciales racistas que nunca fueron rechazadas. La comunidad legal debe reconocer que todos tenemos la responsabilidad de esta injusticia continua y que somos capaces de tomar medidas para abordarla si solo tenemos el coraje, y lo haremos. La injusticia que todavía afecta a nuestro país tiene sus raíces en las acciones individuales y colectivas de muchos y no puede abordarse sin las acciones individuales y colectivas de todos nosotros. Como jueces, dicen, debemos reconocer el papel que hemos jugado en la devaluación de las vidas de los negros. Esta misma corte sostuvo una vez que un cementerio legalmente podía negar a los padres negros un duelo al derecho de enterrar a su bebé. No podemos deshacer este mal, pero podemos reconocer nuestra capacidad de mejorar en el futuro. Podemos desarrollar una mayor audiencia de nuestros propios prejuicios conscientes e inconscientes para tomar decisiones justas en casos individuales, y podemos administrar justicia y apoyar la regla de la Corte de una manera que brinde mayor justicia racial a nuestro sistema en su conjunto. Como abogados y miembros del Colegio de Abogados, debemos reconocer los daños que se causan cuando las reclamaciones meritorias
quedan sin resolver debido a inequidad sistémica o a la falta de apoyo financiero personal o sistémico. Y también debemos reconocer que no es así como debe funcionar un sistema de justicia. Con demasiada frecuencia en la profesión legal nos sentimos obligados por la tradición y la forma en que las cosas siempre han sido. Siempre entre paréntesis y entre comillas. Debemos recordar que incluso el precedente más vulnerable debe ser eliminado cuando es incorrecto y dañino. La opresión sistémica de los estadounidenses negros no es simplemente incorrecta y dañina, es vergonzosa y mortal. Finalmente, como individuos, debemos reconocer que la injusticia racial sistémica contra los estadounidenses negros no es un espectro omnipresente que inevitablemente persistirá. Es el producto colectivo de cada una de nuestras acciones individuales. Cada acción todos los días solo reflexionamos cuidadosamente sobre nuestras acciones, asumiendo la responsabilidad individual por ellas y esforzándonos constantemente por mejorar a cada miembro de nuestra comunidad legal para reflexionar sobre este momento y preguntarnos cómo podemos trabajar juntos para erradicar el racismo. Mientras nos inclinamos para hacer este trabajo duro y necesario, recordemos también apoyar a nuestros colegas negros, alzando sus voces, escuchar y reconocer sus experiencias enriquecerá e informará nuestra causa compartida de que debemos ya desmantelar el racismo sistémico. Vamos por el título de justicia y reafirmamos nuestro más profundo nivel de compromiso para lograr la justicia mediante la eliminación del racismo. Le instamos a unirse a nosotros en este esfuerzo. Este es nuestro imperativo moral. Y luego firman los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Tenemos un afroamericano, tenemos una latina, los demás obviamente, aunque no todos son nacidos en Estados Unidos, han venido en este caso son ciudadanos que no nacieron generaciones atrás, sí de las últimas generaciones, pero ellos se creen que son los dueños del país. Pero bueno, este manifiesto de ellos muestra por lo menos una intención de que las cosas quieren cambiar. Ojalá, o simplemente estamos haciendo un discurso para seguir pensando que acá en Estados Unidos se vive una doble moral. Ayer vi unas fotografías o unos videos que varios demócratas encabezados por su líder Pelosi tenían atuendos que rememoran lo que es la tradición de los países africanos y arrodillándose pidiendo como perdón por todo lo que han hecho a la sociedad. Y yo les pregunto, ¿es eso sincero? ¿O lo están usando esta situación como un elemento político porque se acercan las elecciones? Entonces, si es así, diremos y con autoridad de que estamos viviendo una doble moral. Vamos a continuar con nuestra teóloga de casa, Marta García, para tocar estos temas y en diálogo y decir las cosas tal cual son, aunque esto nos traiga, digamos, consecuencias X que no nos importa, porque si vamos a decir la verdad, la tenemos que decir tal cual. Gracias, buenos días.